¿Cuándo parte la idea de Pájaro? La idea de Pájaro parte cuando terminé de escribir La Reunión, que fue mi primera obra. La Reunión termina con un niño que aparece en escena y que le dice a Colón, si es que tengo suerte, entre medio de su monólogo hay un texto que dice, si tengo suerte podría llegar a ser un pájaro, pero cuando esté volando uno de ustedes me va a lanzar una piedra porque sí y yo voy a morir porque sí, reventado en algún camino. Y esa frase hizo que a mí, no me acuerdo si soñé, pero me vino la imagen de un hombre con la cabeza sangrando, con un grupo de personas que lo observa y le hace preguntas sobre por qué te tiraron la piedra. Esta fue la primera escena que se me ocurrió, ¿por qué te tiraron la piedra? Bueno, porque sí. Sí, pero entonces era un hombre que había sido atacado porque sí. Y el resto de la gente le preguntaba, pero de una manera un poco indiferente, alejada. Esa fue la primera imagen que vino. Y de ahí empecé a desarrollar. ¿Y cómo te sentiste trabajando esta metáfora tan fuerte? O sea, en esta atmósfera que tú dices que es muy onírica. Sí, súper onírica, sí. A mí me gusta, me gusta mucho, por ejemplo, la imagen onírica en el sentido de la libertad que me da. Eso es lo maravilloso que tiene, y lo difícil ha sido precisamente ponerle estructura o límites a esa libertad, porque podía ser cualquier cosa, ¿no? Claro. Como este hombre te reventaba la cabeza y los por empezaron a salir. Ayudó, por supuesto, mucho el trabajo con el grupo, en el sentido de los actores muy autores y activos, donde tuvimos mucho diálogo. ¿Qué será mejor? ¿Qué será mejor esto? ¿Será mejor lo otro? ¿Será mejor? Yo tenía, por supuesto, una primera intención, que el hombre tiene la cabeza reventada porque es simplemente una persona que quiere vivir, que no está en desacuerdo con cómo estamos construyendo el mundo y decide vivir su vida aparte, y por eso es atacado por el resto. Ahora, eso pueden ser muchas personas, ¿cierto? Tienen millones de posibilidades, y esas posibilidades las hemos ido acotando aquí en la discusión grupal. Hay una idea de pronto de presentar el pájaro como una especie de espíritu libre, ¿no? Un espíritu muy libre en comparación con este grupo que se ha juntado. A mí me recordó tu obra Fiesta, como que se hubieran puesto a hablar de estos seres insulsos, vacíos, digamos. Sí, vacíos, totalmente vacíos. Tiene mucho que ver con Fiesta, que fue este montaje en donde no había texto, pero que eran efectivamente seres muy vacíos en una fiesta sin sentido, que eran casi como estar esperando la muerte en un espacio. Pero acá la diferencia que es bien fuerte es que estos personajes quiero que sean y son ya gente de izquierda, con ideas, con un pasado de peso humanista, en el sentido de que es gente que alguna vez creyó en algo, pero que por millones de cosas ha dejado de creer. Entonces su amargura, su apatía, su vacío está sustentado en algo muy reconocible. Y ahí la metáfora, ¿no? Esta desconexión del dolor. Exactamente. Y el pájaro como un espíritu libre, claro, ahí también daba para mucho. Espíritu libre, ¿en qué sentido? O sea, básicamente lo primero es como una persona que por diferentes motivos no ajusta con el sistema. No es el hombre exitoso, productivo, rápido, competitivo que el sistema quiere crear. Es un hombre más sensible, que necesita otros tiempos para funcionar. Y como la sociedad va tan acelerada y el tipo de competencia está tan puesto, está implantado de manera tan absoluta, este hombre va quedando fuera de los trabajos, fuera de las relaciones de pareja, fuera de la vida. Y como va quedando fuera, de repente se convierte en una especie, casi en un mendigo, un marginal, sin serlo exactamente, porque eso también era importante. No es un mendigo, porque esa es otra, es como meterse en otra, ¿no es cierto? Claro. No, tiene características del mendigo, pero no lo es. Hablábamos mucho, ponte tú, entre nosotros, uno tiene muchos amigos así, que de repente están cada vez más aparte, económicamente, socialmente, y de repente te juntáis con ellos y son personas que pueden resultar a momentos un poco incómodas, porque dicen cosas que tú no quieres escuchar, o porque no se suman a la corriente que uno se ha ido sumando de alguna manera. Y por un lado eso, pero por otro lado también somos nosotros mismos. Todos nos sentimos muy representados con el pájaro. Nosotros, digo, los que estamos haciendo la obra. En el sentido que
que gran parte de nuestra, o sea, gran parte nuestra está cansada de la manera en que se hacen las cosas, pero somos parte. Ahora hay una mezcla de humor y de drama. Sí, totalmente. Para mí eso es fundamental. El humor está hiper presente. De hecho, los diálogos son cortos, rápidos, tienen mucho humor. Precisamente, bueno, eso es porque me sale natural. De hecho, cuando me senté a escribir esta obra dije, voy a escribir una tragedia, no va a haber nada de risa. Me acuerdo de Chefa cuando dice, pero yo escribía comedia, claro. Me voy a sentar y no voy a escribir nada y no sale, porque mi personalidad, yo soy una persona, yo me río mucho siempre. Siempre estoy buscando el lado cómico de las cosas, pero es un drama. Es terriblemente divertida. Terriblemente divertida, o sea, uno se ríe, pero se le congela la sonrisa en la cara. Esa es la idea. Está buena la cosa, terriblemente divertida, esa es la idea. Y de hecho termina en una cosa que a mí me gusta mucho, ese viaje teatral que parte, uno se ríe mucho, uno digo como público, te vas riendo, te ríes, participa, y termina en un drama, en una tragedia. Pero al mismo tiempo tú señalas de que el pájaro también es una parte nuestra, ¿no? O sea, como que el grupo de personajes, estos conversadores superficiales, digamos, ilusos, insustanciales, somos nosotros, pero también somos de otro espíritu libre. Y también es como que en la metáfora nosotros nos estuviéramos haciendo daño a esta parte nuestra que podría recuperar cierta libertad y cierta mirada. Me encantó eso que dijiste. Nos destrozamos, ¿no? Me encantó lo que dijiste, lo definiste fantástico. Sí, es que efectivamente, porque somos los dos lados. Y es como que el pájaro entra y es nuestro lado de esperanza, digamos, nuestro lado, pero nos vamos haciendo daño en un deterioro súper inconsciente y muy veloz. Siento yo que es muy veloz. Y de repente, claro, uno mira para atrás y dice, ¿dónde quedó esa persona que yo era? ¿Y tú crees que esto es una época o esto es la historia de la condición humana, lamentablemente? Lamentablemente. Yo creo que hay, bueno, nos hemos hecho esa pregunta también en el momento, y yo al momento de escribir, porque está la condición humana, y que eso es el lado como más existencial de la obra, ¿no? Que son los temas de siempre. Sí. La crueldad, la verdad, que son temas que trascienden a la época, pero creo que creo que vivimos una época muy cruel y terrible, y creo que eso es la época. O sea, más allá de la condición humana en sí, vivimos una época muy alienante, muy desconectada, muy desconectada de las emociones, de lo que uno realmente quiere. No hay tiempo, la gente no tenemos tiempo real de conversación. Eso es una cosa súper concreta que no se observa. O sea, no hay tiempo de conversación. Entonces, en la conversación uno también reflexiona, indaga en uno mismo, toma decisiones, dice cómo quiero vivir, qué vida familiar quiero tener, qué ser humano quiero ser, qué postura política quiero, etcétera. Las preguntas, ¿quién soy finalmente? Y va todo tan rápido que uno va es como una imagen, como uno va viviendo así. Y creo que en ese sentido, claro, el teatro y todo el arte en general tiene un valor muy importante hoy en día. Es que teníamos esa discusión el otro día que decía, ¿qué valor tiene que una haga estas cosas? ¿A quién le importa? Yo soy muy optimista en ese sentido. Yo creo que efectivamente en una época así, y tan comidos por cierta tecnología o lo que sea, nuestro papel es sumamente importante, porque es un tiempo de reflexión, de parar y mirar las cosas también desde otro lugar, otra forma. ¿Qué deuda sientes que tienes con otras dramaturgias? ¿Qué sientes que te influyó en esta escritura? Uno ve de repente restos de otros autores. Pero, ¿Cómo quién? No, pero te pregunto a ti. Digo. A ver, yo diría que uno de los más fuertes, que a mí, yo soy muy fanática de Bergman. No tengo idea si hay algo de él, pero yo soy muy fanática de Bergman. Que él tiene esos diálogos que muy rápidamente se llega como al meollo del asunto, que no se da vuelta, que no es barroco, es directo. Mi padre ha muerto y no soporto el dolor. Tienes que soportarlo porque tienes que vivir con eso. Y de repente viene algo un poco cómico, que en Bergman no está subrayado, pero yo encuentro que tiene unas cosas medias cómicas de repente, o tan crudas que llegan a producir risa. No sé, me acuerdo, es como un padre con un hijo y el padre le dice, yo a ti no te quiero.
no te soporto. Eso es tan crudo que llega a dar risa. Ya, yo me siento heredera de eso, por ejemplo. Sí. Me gusta el diálogo como directo, punzante, sin adorno. Sí. En ese sentido siento que la reunión y esta son súper diferentes, yo no sé si, pero yo las siento muy distintas. Tan distintas las siento que cuando escribía esta tuve muchas crisis mientras la escribía. En el sentido de decir, ¿tiene algún valor esto que estoy escribiendo? Precisamente porque no tenía tanto valor, como decirlo, literario. La reunión tiene más valor, hay más metáfora, hay más... Esto es como seco y directo, pero después me di cuenta, y ahora estoy cada vez más fascinada, siempre he estado fascinada, pero estoy más empoderada de lo que he escrito, que tiene mucha... es otra metáfora, pero la tiene, digamos. Es un lenguaje más crudo, directo. Pero hay algo muy desgarrado en el material. Es que lo hay. Sí, muy desgarrado. Lo hay. Me alegro de escucharlo porque lo hay, en el sentido que sí. Y yo creo que eso ha sido lo más difícil dramatúrgicamente, Sí. cómo solucionar, cómo poder hablar de ciertas cosas sin sonar inocente, Sí. Estúpida, ciútica, directamente, ciútica, ¿no? Es como tú dices, la miseria del mundo no se soporta, ¿cómo lo dices? Sin sonar tonto, ciútico, y eso es lo que le hemos dado muchas vueltas, pero finalmente el pájaro eso, es como un tipo que dice cosas muy sencillas, muy profundas por lo mismo, y las dice, como decir, cómo podemos vivir cuando al otro lado, no sé, pues están matando gente descaradamente, y cómo uno puede seguir vivo. Uno se hace esas preguntas. Lo que pasa es que ponerlas en una obra de teatro o en un texto es súper delicado, cómo tratar esos temas sin sonar, Bueno, y en eso estamos. Eso se trata, no decirlo. Que No suceda, decirlo, exactamente. que uno descubre que uno es miserable. Claro, sí. Y riéndose, como dije. Sí, la risa es importante, una tremenda herramienta. O sea, más allá de que a mí me salga natural, creo firmemente en la risa como una herramienta absoluta de poder decir cosas o tocar temas. Además que la persona que se ríe se involucra, es lo que te decía antes, uno se involucra, entonces después uno va pudiendo entrar y sin tanta resistencia de parte de quien observa. ¿Cuánto está durando la obra? Yo creo, todavía estamos montados hasta la mitad llevamos, pero yo calculo que la obra va a durar 1 hora 20, 1 hora 15, 1 hora 20. ¿Con cierto vértigo? Sí, con cierto vértigo. Sí. Y me parece bien que dure eso porque es como un golpe duro que no se alarga 3 horas. Y me encantan las obras largas, me fascinan, pero es otra obra. Otra cosa. Es como Chekhov, no sé, pienso esas obras que se conversan, se van diciendo las cosas importantes de a poco. No, aquí es como una batería que no puede durar más de 1 hora y media, jamás. No se soporta.